buenos días. Bienvenido a tu podcast Mente Adolescente. Un espacio abierto que hemos creado en este grupo donde hablaremos sobre temas como la salud mental, la psicología, las emociones, el estilo de vida y demás temas que influyen demasiado en la vida y las relaciones sociales de los adolescentes, desde la perspectiva de unos adolescentes. Me presento. Yo soy Andrea Alexander y para este episodio me están acompañando Chiu y Eric, con quienes estaré compartiendo el micrófono para hablar de un tema que, a pesar de que esté muy presente en las vidas de los adolescentes y sus relaciones sociales, no tanto de adolescentes, sino también en la vida de todas las personas y sus relaciones sociales, pero más en las de los adolescentes, a pesar de estar muy presente, no hablamos mucho de él y no nos damos cuenta de lo presente y de lo que influye en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no le damos el interés que debiera merecer, debido a que creemos que es un tema algo inusual, algo extraño o incluso incómodo de hablar. ¿A qué me refiero? Me refiero a la exclusión social, a la búsqueda de aceptación social y a ese miedo enfermo, a ese miedo maldito que le tenemos a la soledad. Un miedo tan grave que incluso nos da un escalofrío de solo imaginar la palabra soledad y nos traen pensamientos tan pesimistas y tan fatalistas sobre esta cuestión. También aquí con nosotros, detrás de la cámara y de los micrófonos también, se encuentra Adán, se encuentra Vanessa y también Alan, quienes estarán supervisando que esta grabación sea de la mejor calidad posible y también se están encargando de la edición y producción total de todo este episodio. Para empezar, quisiera introducirnos a nosotros que estamos en esta mesa de plática y a los que estamos aquí en la producción y a los que están escuchando y viendo este podcast. Quiero introducirlos al tema que es por qué buscamos encajar y no nos gusta sentirnos excluidos. Incluirlos más a este tema con unas pequeñas preguntas. La primera se la haré a Eric y es: Eric, ¿el día de mañana te gustaría estar solo? No. ¿Por qué? Pues ya me acostumbré a estar con alguien, ¿no? Mi familia, mis hermanas, mi papá, mi mamá. O sea, siempre estás como que con gente y ya no, Sí, te resulta extraño, ¿no? Solo, ajá. En la escuela aquí, pues ya tengo mis amigos con quien estar en la hora del receso. O sea, con quién estar, ¿no? No estar solo. Si estuviera solo, pues no tengo quien me apoye. Ya como que encontraste un grupo en el cual pertenecer, ¿no? Y ya como que estar en confianza, ¿no? Exacto. Y para Chiu, para ti, ¿cuál es la diferencia entre estar solo o sentirte solo? Estar solo no es tener alguien que te apoye, tus padres, tus amigos o tus familiares. Y sentirme solo ya pues es casi lo mismo. Son parecidos, ¿no? Sí, son muy parecidos. Solo que uno como que tiene que ver como que más a sentirte solos, como que sentir como que vacío, ¿no? De una falta de alguien. Y estar solo ya es como que literalmente que no hay nadie alrededor, ¿no? Algo así, ¿no? Pues como que para mí son preguntas que, a mi parecer, como que entre nosotros como adolescentes, pero también como en sociedad, sin importar tu edad y género y lo que sea, debemos de reflexionarlas bastante como humanidad y como adolescentes, para que también podamos replantearnos un poquito nuestro pensamiento y el significado que le damos a la soledad. Porque si nos damos cuenta, a la soledad la vemos como algo malo, la vemos como algo fatal, que si estamos solos nos vemos como raritos o nos están juzgando las demás personas y que no es bueno estar solo. Como sociedad pensamos que la soledad es algo malo. Y por ello, como adolescentes, cuando estamos en un lugar repleto de gente, aquí no es el caso, aquí estamos totalmente solos. En un caso como, digamos, en 15 minutos vamos a salir al recreo, en un ambiente parecido a ese, donde estamos llenos de personas y también como una reunión familiar, una reunión de amigos, y vemos mucha gente interactuando entre sí, o alguna red social incluso. No sé si ustedes son muy frecuentes de estar en redes sociales o tienen amigos en redes sociales o han tenido, ¿sí? Sí ha pasado también esa como que interacción, ese ambiente, ¿no? Como de estar en una comunidad activa, ¿no? Ya sea porque coinciden en un tema, ya sea porque les gustan las mismas cosas, un anime, una serie, películas, videojuegos, incluso grupos de Facebook, todo eso.
cuando estamos en esos ambientes repletos de gente, lo primero en lo que pensamos cuando entramos es querer encontrar personas con quienes interactuar lo más rápido posible. Muchas veces lo hacemos pues porque somos amigables, ¿no? Porque queremos, nos interesa, ¿no? A veces como que vemos a alguien nuevo y queremos saber quién es o cómo es, ¿no? Ajá, su personalidad o sus formas de ser, sus gustos. Pero hay veces en las que lo hacemos de una manera muy ansiosa. ¿Para qué? Para no quedarnos solos o no ser excluidos, entre comillas. Y hacemos todo lo posible para complacer estas expectativas de otras personas, para complacer sus ideas, para complacer sus peticiones, que si tengo un amigo nuevo y me está empezando a pedir tareas, para que no se vaya de mi lado, le empiezo a cumplir todas las tareas. Que si... complacerlo, ¿no? Exacto. O si tiene una ideología de que a mí me gustan mucho los hot dogs y a mí a lo mejor no, y yo nada más para complacerlo y quedar bien, le digo que a mí también y coincidir en eso. Entonces es cuando empezamos a complacer todas esas partes, incluso en las relaciones de amor. No sé si ustedes han tenido una relación amorosa de ese tipo, donde han complacido a alguien. Bueno, en mi caso sí, donde llega a pasar eso, donde empezamos a estar al pendiente de esa persona, de lo que le gusta, de qué no le gusta, de qué prefiere y qué no prefiere, para convertirnos en esa parte perfecta de ella. Y es ahí donde inicia la búsqueda de aceptación social. Y de aquí pasaremos de nuestra introducción a los siguientes temas que empezaremos a meter como preguntas. La aceptación social. Aquí se hará referencia a las cualidades y aptitudes que tiene una persona para lograr integrarse en un círculo social, ya sea un equipo deportivo, un grupo de teatro o un taller hasta en la misma escuela, por citar unos ejemplos. Recuerden que cada uno de nosotros somos únicos por las habilidades que vamos desarrollando desde pequeños, y con esto nos sentiremos capaces de pertenecer a un grupo social, ya que nuestros conocimientos y aptitudes nos ayudarán a enriquecer a otras personas y a aprender también de ellos. Bueno, como decía mi compañero Chiu, la aceptación social es la manera en la que nos podemos ir clasificando, por así decirlo, desde mis palabras, a cómo incluirnos a un grupo, ya sea artístico, ya sea deportivo, algo así fue como lo que me comentabas. Entonces, desde mi punto de vista, desde mis papeles y desde mi opinión, coincido en que la aceptación social es la forma en la que nos clasificamos y nos segregamos en base a nuestras cualidades o nuestras características. Esto en sí no es malo, en sí no es como que algo dañino o algo discriminatorio, porque pues, sí nos damos cuenta que como que cada quien tiene sus cualidades, ¿no? O sea, por ejemplo, tú, Eric, tienes cualidades por tu parte, ¿no? Digamos, ¿qué te gusta a ti? Tenemos cualidades porque tienen gustos. A ti te gusta porque te gusta una comida y a mí otra. A ti, Chiu, te gusta una bebida que a mí no me gusta. Por decir, a mí me gusta, ponle que la Coca-Cola, ¿no? A ti te gusta el jarrito, a mí no me gusta el jarrito, y a ti tampoco la Coca-Cola, o a ti sí. Tú, André, y a ti te puede gustar una torta de jamón y a mí una de salchicha. Exacto. Y este es el ejemplo con comida. Ahora podemos ponerlo, por ejemplo, con los videojuegos que nos gustan. Ya no, nos podemos reír si quieren, ¿eh? O sea, por ejemplo, a Vanessa le puede gustar una serie de televisión que a lo mejor a mí no me gusta. A mí me puede gustar otra serie de televisión y entramos en grupos sociales distintos. Digamos que a mí me gusta iCarly y a Vanessa le gusta Sammy Cat o Victorious, no sé. Y es ahí donde entra esa clasificación, porque yo me voy a juntar a lo mejor con gente que a lo mejor le guste iCarly y Vanessa con gente con quien le guste Victorious o Sammy Cat. Es el gusto en series. Ahora pasa a deportes, a aficiones. Por ejemplo, digamos que a Chiu le gusta pintar, pero a mí me gusta actuar. Y a Eric, digamos que le gusta hacer música. Son artes las dos, pero son diferentes, y eso nos clasifica y nos determina como diferentes grupos sociales. Y no tiene nada de malo. Es algo bueno para definir la diversidad que hay en todo el mundo, porque todos tenemos algo bello que mostrar, y eso es lo bonito de la vida. Pero ya aquí entra lo malo cuando lo hacemos
basarnos en qué tan bien le caigas a las demás personas, ya no en qué me gusta, qué no me gusta, qué me caracteriza y qué no me caracteriza, sino en segregar a la sociedad en base a si me cae muy bien o no me cae tan bien o me cae en la punta del tacón. Son estos estándares, estas cualidades, estas características y estos estereotipos que buscamos cumplir, impuestos por nosotros mismos. O sea, no es algo que nos impuso una sociedad externa, son cosas que nosotros mismos nos hemos exigido. Por ejemplo, que siempre le hablemos de buenas a la gente, que si le hablamos a alguien cuando estamos enojados, digamos que yo tuve un problema en mi casa y llega, digamos que Adán a pedirme un trabajo. Y yo estoy enojado, yo estoy malhumorado y le digo, la verdad es que no me siento bien y ahorita no puedo estar respondiendo mensajes. Me van a ver mal, me van a tomar mal, me van a juzgar mal, porque van a decir, este mamón, este güey, che payaso. Cuando no se dan cuenta de lo que pasamos, de lo que sufrimos y de lo que vivimos y por qué somos así. Entonces nos hemos vivido y ya nos hemos impuesto la ideología de que no, tengo que quedar bien con esta persona, aunque me esté destrozando por dentro, ¿no? Digamos que a lo mejor tuve un día súper fatal, pero aún así tengo que quedar bien con los demás y me vale cosa, tengo que quedar bien con todos. Y también algo que quiero introducir que me parece interesante es que creo que esta búsqueda de aceptación social, estas ganas o esta ansiedad que tenemos por encajar, viene desde hace miles de años, por cuando se hacían tribus para cazar animales y recolectar comida o todo eso. Porque, Chiu, no creo que tú puedas matar un mamut solo. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Buscábamos un grupo, ¿no? ¿Para qué? Para matar al mamut, ¿no? Y a lo mejor, como teníamos diferentes cualidades, nos distribuíamos las tareas. Es como a Eric le tocaba agarrarle las patas al mamut. A él le tocaba clavarle el cuchillo al mamut. A mí me tocaba agarrarlo de otro lugar. O a él le tocaba recolectar comida. A mí me tocaba cuidar a las crías, recolectar agua. O sea, se distribuían las tareas en base a cómo eran. Y eso era bueno. Ahora ya no. Ahora lo hacemos, en tiempos más modernos, lo hacemos con ese instinto intacto, solo que ha cambiado, solo que se ha como que modificado. Porque cuando nos encontramos en ambientes como, ya lo dije antes, en las redes sociales, en la escuela, en alguna fiesta familiar o con amigos, donde a lo mejor ya no encontramos a tanta gente que conocemos o en una zona de confort, es cuando nos sentimos en peligro. Porque eso hacíamos antes. Es como si, digamos, estamos en la selva, estamos desnudos y solos. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente nos vamos a sentir en peligro de que llegue algún depredador y nos haga algo. Entonces, ¿qué buscamos? Un grupo, alguien con quien me pueda sentir en confianza para afrontar todo eso. Pero ¿qué hacemos ahora cuando estamos en una fiesta, en un lugar desconocido, con gente que no todos son mis amigos? Pues el peligro que es que no hagamos amigos, que estemos solos y tener ansiedad por esos miedos que pueden llegar a entrar, ¿no? Y empezamos a buscar amistades sin importar quiénes sean, y empezamos a complacernos sin siquiera preguntarnos sobre qué también nos hagan, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya hecho eso, buscar amigos y que tarde o temprano, después de un tiempo, te des cuenta que a lo mejor esos amigos no eran tan buenos como te habías dado cuenta, o esas amistades que a lo mejor no te sumaban tanto. Alguien a lo mejor que tuviera alguna experiencia así. Entonces podemos introducirlas después. Ahora pasaremos a nuestro siguiente tema. Y nuestro siguiente tema es ¿por qué buscamos complacer a los demás? Este tema lo va a tocar Ángel Eric. Una pequeña pregunta para ustedes. ¿Por qué buscan complacer a los demás? Si quieres responder a tu primero, Ocho. Pues para no sentirnos excluidos de la sociedad. ¿Tú, André? Siento que a veces lo hacemos como para no ser juzgados, ¿no? O sea, digamos que Chiu busca complacer a lo mejor las peticiones de Adán.
¿Para qué? Para que no se lleven mal o no lleven un mal rollo y no se enoje Adán con él. Y eso es lo que a lo mejor yo también hago. Ok, bueno, ahí va mi opinión, ¿no? Ajá. Las personas, o sea, que viven para complacer a los demás o a los otros, dejan a un lado su propia personalidad para acabar por convertirse en un personaje, pues se pasan el día haciendo cosas que no desean, hasta acabar por perder por completo su contacto o personalidad y sus verdaderos deseos. ¿Cómo se llama una persona que quiere complacer a otros? Es mejor llamado como el síndrome de Wendy. ¿Síndrome de Wendy? Ajá. Se manifiesta, es una necesidad absoluta para satisfacer a otro, principalmente la pareja y los hijos. Esta conducta se debe al miedo o al rechazo y al abandono, y por razones culturales es más frecuente en las personas que en los hombres, en las mujeres que en los hombres, perdón. Pues sí, tienes un poco de razón. De hecho, nos ha pasado también en familia, ¿no? Que luego estamos de malas o llegamos cansados de la escuela y nos ponemos de malas y a lo mejor como que esa mala actitud se empieza a pegar con nuestra mamá, ¿no? De que, ¿qué tienes, hijo? Nada. Y estás todo alterado, todo estresado. Ajá. Y nos empezamos como que a enojar y ya luego nuestra mamá nos regaña. Que yo qué culpa tengo, que por qué te enojas conmigo, yo no tengo culpa de tus pedos y de todo lo que ahí te pase. Y como tienes razón, de hecho creo que es más común en hombres que en mujeres, porque como que las mujeres tienen más como que esa... Satisfacer a alguien, a sus hijos, a su esposo. Y eso viene de una ideología machista. O de quedar bien, ya sea con las amigas o con sus amigos, su familia y todo eso. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna situación en la que se ha sentido forzado a complacer la petición de alguien más aunque ustedes no quisieran. O sea, tú siempre te has como que mantenido de que si yo no quiero hacer algo, no lo hago y lo hago después cuando me sienta bien para eso. ¿Tú, Eric, alguna situación en la que te hayas sentido presionado para hacer algo? ¿O hayas hecho algo para buscar la aceptación de alguien? ¿No? Pues bueno, me parece algo muy sano de ustedes dos, porque yo sí lo he hecho muchas veces. Y se presenta más en las parejas, más que en los amigos. Y como somos hombres, a lo mejor no lo hemos experimentado mucho, pero en las parejas lo hemos experimentado a veces con... Se enoja la novia y lo que buscamos es complacerla, ajá. Comprarle cosas, ajá, que ya no esté enojado. O que se enoja por una manera de ser nuestra, de que digamos, yo soy así y no me vas a cambiar. Y ella se enoja, que no le agrada esa actitud. ¿Y qué hacemos? Empezamos a cambiar esa personalidad. Y como tú dices, nos convertimos en un personaje y alguien que ya no somos para poder complacer a esa persona. Siento que ya abarcamos bien este tema. Y ahora ya podemos pasar al tercero, que es el de por qué la gente excluye a otras personas. A ver si le puedes dar una introducción, Chico. Se habla de la exclusión en países subdesarrollados debido a que hay desigualdad de clases sociales, rasgos físicos, costumbres o desafortunadamente hasta por una discapacidad física. Por tal motivo, en las escuelas recientemente se ha fomentado la importancia de no excluir a ninguna persona por las causas ya mencionadas, y también se requiere la práctica permanente de valores como el respeto, la paciencia y la solidaridad, aceptando a cada quien por sus cualidades y no tomar en cuenta su nivel socioeconómico, cultural o raza. Si cada uno nos diéramos oportunidad de conocer a una persona sin importar su condición, probablemente habría menos violencia. Todos como sociedad tenemos derecho y que hay que poner nuestro granito de arena para ser mejores. Sí, de hecho tienes mucha razón. Me agradó mucho eso que dijiste de que a veces también excluimos a la gente por discapacidades físicas, ¿no? De hecho, hay un alumno aquí, ¿no? Que creo que tiene muletas, ¿no? Ahí también se presenta la exclusión, cuando a lo mejor la escuela no te da esos espacios para los discapacitados. Exacto. Y
y esa gente pues no encuentra tantas oportunidades para desarrollarse, o por el nivel socioeconómico, gente que a lo mejor es pobre, no tiene acceso a tantas cosas que a lo mejor tendría gente que a lo mejor tiene más dinero. Es excluirlos de una persona que esté sanamente, o sea, hacerlos a un lado, tú eres el rarito, o tú no tienes las posibilidades, ¿no? También. No sé si quisieras leer algo de tu tema o así está bien. Una opinión, bueno, una pregunta. ¿Cómo dejar de ser complaciente? Primera, acepta que no le gustas a todo el mundo. Lamento romper tus ilusiones, pero siempre habrá gente que no sentirá una particularidad afinada contigo. En la realidad esto no es bueno ni malo, solo es un hecho de la vida. Sí. Ahorita, por petición de la producción, ahorita vamos a tener que hablar un poquito más alto para que se escuche mejor. Y más rápido, ¿verdad? Porque... ese tema, eso ya entraba como que en el tema de cómo dejar de ser complaciente, ¿no? Y... ¿Qué pedo? Sí. ¿Sigue grabando? Sí, no pasa nada, fue un error de producción. Bueno, siguiendo con el tema de por qué la gente excluye a otras personas, es una pregunta curiosa porque si nos damos cuenta, las causas de que alguien excluya, de que un grupo de amigos excluya a otro, son parecidos a las causas que ocasionan que una empresa despida o deseche a un empleado. Porque, ¿qué hace una empresa o con qué excusa despide una empresa a su empleado? Porque a lo mejor ya no cumple con sus expectativas, ya no cumple con las cualidades que debiera de cumplir y ya no va acorde a las ideologías de esa empresa. Y esto pasa en los grupos de amigos, porque los grupos de amigos van a empezar a excluir a otro de sus integrantes cuando la mayoría noten que ese amigo ya no cumple con las exigencias de ese grupo. Por ejemplo, vengo de un grupo a lo mejor desmadroso, donde siempre están saltando las clases, y a lo mejor yo ya no hago eso. Yo a lo mejor ya me quedo en mis clases, ya me hago más responsable. Quiero cambiar. Exacto. Y ya no coincido con esas exigencias, ni sus... Lo que hacen es separarte del grupo, ¿no? Tú ya no eres desmadroso, ya no puedes entrar aquí. Ajá, ya no te metemos tanto en los temas. Y eres como el nerd. Exacto, ya no cumplimos las cualidades ni los estándares de ese grupo. Pero si lo vemos así, la exclusión social no es algo malo. O sea, es un fenómeno social, es algo natural. Porque cuando yo ya no coincida con las ideas de otras personas en un grupo social, poco a poco me voy a ir excluyendo de esa persona. Es como, por ejemplo, si Eric y yo somos amigos de toda la vida, desde el kinder, y siempre coincidíamos en que nos gustaban los carritos, en que nos gustaba el fútbol, en que pues, siempre vivimos juntos, casi éramos como hermanos. Pero vamos pasando a la secundaria y ahí a lo mejor él descubre otras aficiones, yo también, a lo mejor a ella le sigue gustando el fútbol, pero a lo mejor a mí ya me empieza a gustar más el arte, actuar. Y a lo mejor a él le gustan, o tiene otras ideas, tiene otros pensamientos y tiene otras preferencias de amistad, pues obviamente nos vamos a empezar a excluir los dos de ese grupo. Y es ahí donde empieza la exclusión. Pero no es malo, porque es algo natural y es algo sano. Porque cuando ya no coincida con las ideas de a lo mejor un grupo de amigos en el que esté, es cuando poco a poco me iré alejando para encontrarme con otro grupo de amigos con los que sí coincida. Y eso es lo que se denomina como la exclusión social. Pero empieza a ser algo malo cuando... Empieza a ser un problema cuando esa persona se empieza a excluir o un grupo de personas empieza a excluir a esa persona y ya comienzan a faltarle el respeto, cuando comienzan a burlarse de ella o incluso a abusar física o sexualmente de ella. No sé si han visto casos en la televisión donde han visto amigos que han violado a sus ex amigos. O de familiares. Exactamente. ¿Por qué? Porque este güey es bien rarito, ¿no? Porque no coincide con mis ideas. Es bien rarito, vamos a burlarnos de él. Mocoso. Sape. O algo así. Son cosas que a lo mejor contribuyen a que discriminemos a alguien más. También cosas como lo que decía Chiu hace rato, que alguien que a lo mejor no tiene tanto dinero, sus facultades económicas, su situación cultural, su situación étnica, a qué raza pertenece, su color de piel, sus ideologías políticas. Son cosas que a lo mejor no deberían de contribuir a que se excluya socialmente a alguien de un grupo. Pero lo hacemos y eso ya entra en un tema de discriminación, más no de exclusión.
Ahora pasaremos a otro tema, que es el de por qué le tenemos miedo a sentirnos solos. No sé si Salinas pudiera darle una introducción a ese tema. No se refiere al aspecto físico de cuando no hay nadie en nuestra casa o caminamos por un lugar solitario, sino a ese miedo que al menos la mayoría de la gente siente al enfrentarse a alguna situación como cambio de la escuela, repetición de grado escolar o alguna situación familiar como el fallecimiento de un ser querido o separación de los padres. Desafortunadamente, esto afecta emocionalmente a la persona y por lo tanto le resulta difícil socializar, y es cuando requiere apoyo, por ejemplo, en el caso de la escuela, de los maestros, y que pida a los del grupo que respeten y acepten a la compañera o compañero. Por otra parte, la pandemia y el confinamiento nos llevan a cambiar drásticamente la forma de interactuar con los demás. Y aunque la tecnología fue y sigue siendo una herramienta importante de apoyo, los expertos reconocen que es muy importante la convivencia de manera presencial porque nos ayuda a vivir y recordar momentos inolvidables. Exacto, tiene mucha razón. Y como tú dices, no es tanto como que el miedo a caminar solo por una calle, eso ya tiene que ver con inseguridad y todo eso. Se refiere... Ajá, ya el miedo al que nosotros nos referimos es a no tener... Vayas caminando tranquilamente y de la nada lleguen dos tipos y... te asalten, ¿no? Y entonces, que hablemos más alto. También entra el tema de... Aquí entra el tema del miedo a no tener alguien con quien hablar. O a lo mejor también ya un tema de no tener familia incluso. En la familia no tener alguien con quien hablar, no poder comunicarnos con nuestra mamá, con nuestro papá. O sea, no tener esa comunicación de expresión. Confianza. Exacto. Y eso es donde empezamos a sentirnos solos. Y algo curioso que es que a veces nos sentimos más solos cuando estamos con más personas, y a lo mejor no nos sentimos cómodos con esas personas. ¿Por qué? Porque decimos, hay tanta gente aquí, pero con ninguno me siento cómodo. Y no me siento en confianza. Y actualmente ese miedo a la soledad, a no encajar en un grupo y a ser excluidos y apartados, es un trauma que nosotros mismos nos hemos impuesto por nosotros mismos y nos hemos metido en la cabeza. Hemos vivido toda nuestra vida rodeados de personas que nos han hecho saber que si no tenemos más amigos que el resto, si tenemos más amigos que el resto, seremos como que mejor percibidos por la sociedad. Seremos más populares, tendremos más contactos, por así decirlo. Que si no me gusta hacer amigos, soy un poco asocial, o un amargado, o que si me gusta estar solo, me gusta apreciar y valorar mi soledad, soy alguien que es muy rarito o un relegado, ¿no? Alguien que a lo mejor ya se acostumbró a no tener amigos. Exacto, pero lo vemos mal, lo vemos de una manera muy, muy rara. Y lo hacemos sin siquiera cuestionar nuestras ideas, sin siquiera cuestionar nuestros pensamientos que tenemos alrededor de la soledad. Y ese miedo es causado por estereotipos, es causado por las cualidades que el mundo mismo nos impuso. Y nos enfrascamos tanto en esa obligación de siempre hacer amigos, de siempre ser complaciente, de siempre estar coincidiendo en las ideas y en los razonamientos de los demás. Hemos vivido toda nuestra vida rodeados de personas que nos han hecho saber que si tenemos más amigos que el resto, seremos mejor percibidos que los demás. Que si no nos gusta hacer muchos amigos, soy un asocial o un amargado, o que si me gusta estar solo, soy un rarito y un relegado. Nos hemos enfrascado tanto en ser complacientes, en coincidir en los pensamientos y en los razonamientos de los demás y en satisfacer sus necesidades y pensamientos que, como decía Eric hace un momento, nos olvidamos de ser nosotros mismos y nos convertimos en un personaje. ¿Te gusta ser complaciente con los demás? Exacto. Tu personalidad para complacer a alguien más. Ya te conviertes en otra persona. Te conviertes en otra persona, exactamente. ¿Por qué? Porque te empiezas ves actitudes de otras personas y nos empezamos a olvidar de quiénes somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque copiamos las actitudes de otras personas para caerles bien o para coincidir con ellos. Y eso es algo que deberíamos de cambiar para poder ser mejor nosotros mismos y poder
ser auténticos, por así decirlo. Ahora, para terminar, vamos a meter un pequeño tema que es cómo dejar de sentirnos solos. Y lo que yo personalmente puedo recomendar con toda seguridad para dejar de depender de la aprobación de los demás y de los malos pensamientos que puedan ocasionar el a veces estar solo, ya sea como, no sé si a veces nos ha pasado que no vienen nuestros amigos y empezamos a pensar cosas raras, o empezamos a pensar de que, ay, me siento bien incómoda aquí, ya me quiero ir, no vino mi amigo, ya quiero que acabe la clase, ¿por qué no vinieron? ¿Ahora qué voy a hacer? O sea, no encontramos ni siquiera algo que hacer cuando estamos solos, y eso es algo que debemos de cambiar. Ahí ya depende de alguien para estar bien. De nosotros mismos, exactamente. Y algo que puedo recomendar yo para alejarnos de todos esos malos pensamientos y esa sensación de sentirnos solos es que realicemos prácticas donde estemos solamente nosotros y nos podamos escuchar sin la influencia de terceros e ir impulsando esa parte de nuestra mentalidad interior y saber quiénes somos, qué nos caracteriza y qué nos gusta. No sé si Chu quisiera aportar algo de este tema sobre cómo dejar de sentirnos solos. ¿Tú qué verías dentro de ti o qué recomendarías tú ahorita como para decir cómo puedo dejar de sentirme mal al estar solo? Pues tratar de ver el lado positivo, ¿no? Uh-huh. De pues, ya no... Sí, como que de pensar positivamente, ¿no? Y de ver todo lo que podemos aprovechar en eso, ¿no? Sí, todo lo que se puede aprovechar. Exacto. Algunas actividades, incluso podemos hacer actividades solos para ir liberando esa parte interior nuestra. No depender de alguien para estar bien, depender de alguien para no sentirte, o sea, Como tener esa codependencia de alguien más, no ser independiente, ¿no? o sea, no siempre en la vida vas a estar con alguien. Exacto. Va a haber el momento que vas a estar solo, pero pues, debes de estar Aprenderlo, bien. disfrutarlo, ¿no? Debes de sentirte triste, caer en depresión. Exacto. Aprender a disfrutar todo eso. Y aunque suene raro, es para liberar nuestra mente, nuestra alma. Y esto no entra en religión, no entra en ninguna... No tiene nada que ver si eres católico, si eres cristiano, si eres budista o lo que sea. Esto es 100% comprobable. Debes de aprender a liberar esa mentalidad interior. No sé si alguno de ustedes ha practicado el yoga o a meditar. De hecho, lo hicimos en una clase de inglés con la maestra Aide, Sí, cierto. que nos dejó hacer eso. Eso es una práctica de meditación. ¿Y qué hacemos ahí? Es pensar en blanco y enfocarnos en nuestros pensamientos y en cómo nos desarrollamos. Olvidarte de todos tus problemas. Ajá. Y olvidarte de todo lo exterior para sacar adelante esa mentalidad, ¿no? O también podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, probar a hacer ejercicio solos. Exacto. Probar de todo para que se pueda... Hay prácticas que podemos realizar nosotros mismos en solitario, debe de ser en solitario, para poder despertar esa mentalidad interior y poder descubrir nuestra pasión, descubrir lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que nos caracteriza como humanos, tanto lo bueno como lo malo. Practicar la meditación, simplemente quedarte en silencio, ponerte a respirar y no pensar en nada más, para aprender a desarrollar esa adaptación a la soledad y que no te sientas mal al estar solitario y que al contrario sepas apreciar cada parte de tu ser, por más religioso que suene, cuando no es nada de religión, simplemente es apreciar tu forma de ser. Y para terminar, para concluir con este podcast y todo este tema, que no debemos de dejar de replanteárnoslo y de meterlo en nuestras vidas, es el cómo dejar de sentirnos solo. Lo que yo personalmente puedo recomendar con toda seguridad para alejarnos de esos malos pensamientos que tenemos sobre estar solo y de depender de la aprobación de los demás y de siempre necesitar estar en comunidad y en amigos para no sentirnos mal o solos, es que realicemos prácticas donde estemos solo nosotros y podamos escucharnos a nosotros mismos, nuestra voz interior. ¿Qué es nuestra voz interior? Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros gustos, nuestros disgustos, todos esos proyectos que tenemos que hacer, pero que nacen desde nuestra mente. Esa es nuestra voz interior. Prácticas como el yoga, la meditación,
hacer ejercicio solo o la lectura son cosas que pueden despertar toda nuestra imaginación, pueden despertar nuestra esencia, que sonará algo un poco mágico, pero es algo que existe, la esencia humana, algo que debemos de ver como lo que nos caracteriza, eso que nos hace únicos desde que nacemos. Es algo con lo que vamos a llevar toda nuestra vida, solo que tenemos que aprender a despertarlo y hacerlo más grande. ¿Por qué? Porque no es bueno estar totalmente solo. También, literalmente, estar sin contacto con personas y nunca hablar con nadie en años, obviamente es algo que nos va a afectar y nos va a trastornar. Pero también hay que encontrar un equilibrio. Hay que aprender a buscar una manera en la que aprendamos a estar solos en situaciones donde se nos dé estar solos y aprender a valorar y apreciar esos momentos con nosotros mismos. Porque hay mucha gente que no entiende eso. Pero debemos de aprender a valorar nuestra soledad. Porque es un momento donde podemos pensar sobre nuestras ideas, sobre nuestros pensamientos, sobre lo que hemos hecho, sobre nuestros proyectos de vida, y nos ayudan a replantearnos mejor las cosas desde nuestra perspectiva. Y eso nos ayuda a que también cuando estemos en comunidad, cuando estemos en un grupo social y estemos influenciados por las ideas de otras personas, no dependamos tanto de esa influencia de otras personas, que no vivamos de las ideas, de los pensamientos de otras personas, que aprendamos simplemente a que cuando esas ideas, esos pensamientos entren a nosotros, hagamos nuestra visión más grande y simplemente sirva para tener unas alternativas a la toma de decisiones, cuando en nuestra forma de pensar incluso. Es como, por ejemplo, si Vanessa tiene un pensamiento político distinto al mío, que eso no me afecte aunque no cambie totalmente nuestra ideología política, sino que simplemente me ayude a abrir mi mente y a extender más mi campo de conocimiento, pero que no me mueva de lo que yo creo, de lo que yo siento y de lo que a mí me hace único, de lo que a mí me hace auténtico. Son todas estas actividades que pueden ayudarnos a despertar nuestra mente y nos puede ayudar a conocernos como personas y así dejar de depender de la opinión de terceros y enfocarnos a lo que a nosotros nos haga bien. Hay que aprender a escucharnos, hay que aprender a estar con nosotros mismos y a valorar. Hay que aprender a amarnos, hay que aprender a amar nuestro cuerpo, sin importar si yo soy gordo, si yo soy flaco, si soy moreno, si soy blanco, si soy albino. Sin importar todo lo que yo sea, debo de aprender a amarme. ¿Por qué? Porque así llega el mundo, no puedo cambiarlo. Ni 100 cirugías estéticas van a cambiar quién soy. Entonces tengo que aprender a amarme como soy. Y también tengo que aprender a amar mi forma de ser. Tengo que aprender a aceptar quién soy, cómo soy, lo que pienso, y tengo que aprender a identificar lo que quiero en la vida. A dónde quiero llegar de grande, a dónde quiero llegar en 10 años. Y aprender a canalizarlo y poder hacerlo, pero hacerlo por mí, porque es algo que tenemos que hacer nosotros y es algo que simplemente vamos a decidir nosotros. Hay que pensar por nuestro bienestar más que por el bienestar de los demás, aunque suene un poco egoísta. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ser más sanos con nosotros mismos. Por parte de todo el equipo de este podcast, Mente Adolescente, gracias a toda la producción, la gente